Lamentablemente, su preocupación era real. Una joven de 22 años que recibió una beca para tomar estudios en la Universidad de Miami, 6 meses después comenzaba a perder la memoria y, tristemente, a experimentar cambios de humor. Poco después de sufrir los primeros síntomas, fue diagnosticada con una enfermedad conocida como Creutzfeldt-Jakob y cerca de 2 años después falleció en casa de su padre. Buenas tardes a todos, espero que estén bien y yo les saludo con gusto. Quiero compartirles el día de hoy una charla, una plática acerca de un grupo de moléculas, proteínas, que son muy interesantes, que son las causantes de enfermedades devastadoras, trágicas. Y lo que quiero compartirles es un poco de información de lo que se conoce al respecto de las proteínas llamadas priones. En las granjas europeas del siglo XVIII, como tenemos en esta ilustración, apareció, o al menos fue cuando se hicieron los primeros registros de una enfermedad degenerativa que afectaba a cabras y a ovejas y provocaba en ellas una tembladera, pero no solo una tembladera, además se las encontraba con frecuencia a estos animalitos rascándose obsesivamente el pelaje porque aparecía en ellos un prurito. A esta enfermedad que causaba estos síntomas de un rascado excesivo y una tembladera se le denominó desde ese entonces scrapie o tembladera. Sin embargo, investigación más reciente sitúa el origen de la enfermedad no en el siglo XVIII en Europa, sino, de hecho, milenios antes, en la antigua China. Existen registros que pueden confirmar el hecho de que el scrapie no se originó realmente en Europa en el siglo XVIII como naturalmente o con mucha frecuencia se cree, sino que fue realmente originado en China. Bueno, lo particular de este hecho era de que cuando a este ganado, a estas cabras y ovejas, se les sacrificaba o morían por la enfermedad, se observó una característica en el cerebro de estos animales. Era una enfermedad atípica, era una enfermedad nueva para ese momento. Entonces, cuando morían, los cuerpos eran diseccionados para poder entender qué es lo que ocurría y se dieron cuenta que la mayor anomalía estaba en el cerebro. Cuando abrían el cerebro de estos animalitos, lo que encontraban era un cerebro con forma o aspecto de esponja, porque se generaban pequeños orificios en el tejido. Y a partir de este aspecto surgió un nuevo término que es espongiforme, un cerebro espongiforme, como esponja. Posteriormente, en el siglo XX, se describen los primeros casos de encefalopatía espongiforme humana. Para ese momento, el siglo XX, se le denominó enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Bueno, lo interesante es lo siguiente, vamos a empezar a describir un poco más. Aunque la naturaleza infecciosa de esa enfermedad novedosa que le decían tembladera o scrapie, esa naturaleza infecciosa ya se suponía desde el siglo XVIII, pero su transmisibilidad, de hecho, no se demostró sino hasta 1936. Actualmente, la enfermedad de scrapie o tembladera no se restringe a zonas europeas, de donde probablemente surgió, sino que actualmente se ha visto que se propagó por casi todo el mundo. Bueno, además de la tembladera o de este scrapie, hay otras enfermedades reconocidas actualmente muy relacionadas con los síntomas y con las causas que en conjunto se le conoce como enfermedades priónicas. Enfermedades priónicas. Ahora bien, lo que cambió radicalmente el interés general sobre los padecimientos priónicos
fueron dos hechos fundamentales. Por una parte, el descubrimiento de la relación entre una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob que afectaba a seres humanos, descrita como dijimos apenas en el siglo pasado, y por otra parte, que fue muy dramática y notoria, fue el brote de una enfermedad conocida como de las vacas locas. Ambos hechos hicieron que las enfermedades priónicas salieran a la luz pública generalizada a mediados de la década de 1990. De hecho, fue un factor que produjo desaceleración en la economía del Reino Unido, que fue donde surgió este problema, porque se tuvieron que sacrificar millones de cabezas de ganado. Bueno, hasta la fecha se han registrado aproximadamente 200 casos de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob que afecta a seres humanos. ¿Qué es una enfermedad priónica? Son desórdenes neurodegenerativos y tristemente o lamentablemente en todos los casos son fatales. Son causados por un agente poco convencional que, para sorpresa de muchos, no es una bacteria, tampoco es un virus, pero lo que sí es en esencia una proteína que se pliega mal. Y a esta proteína que se pliega mal se le nombró prión. De hecho, fue Prusiner en 1983, aquí dice 82, pero es realmente el año 1983, cuando Prusiner nombró a esta proteína, y el término proviene de la frase partícula infecciosa proteica, o en inglés, proteinaceous infection particle. Y Prusiner, lo interesante es que logró demostrar que estas proteínas, y no virus ni bacterias, son los patógenos, de hecho, que causan un grupo de enfermedades llamadas encefalopatías. Sí, ahorita, Juan Carlos, no sé si sigas ahí, creo que sigue ahí porque seguimos viendo su pantalla. Ya no. Entonces, un momento, por favor, como él mencionó, es un poco común que se le vaya en internet, entonces, vamos a esperar, por favor, a que se reintegre. Es cuestión del internet, no es de la plataforma, entonces, si nos pueden esperar un momentito. Igual mientras irles comentando, por favor, que se registren en la liga que les puse en el chat para que Yo ya estoy puedan listo, saber ¿eh? su ¿Sí me asistencia. escuchan? Juan, Juan, ya, si se te fue el internet un momento, entonces ya no vemos tu ¿Ustedes me pantalla. escuchan? ¿Sí me escuchas? Ah, ok, vamos a ver, compartir pantalla. Sí, te dejamos de escuchar un momento. Estábamos hablando de la fecha de los Ok, priones. ahí ven la pantalla. Sí, ya. ¿Me escuchan y ven la pantalla? Sí, Ok. Cuando vuelva a ocurrir, inmediatamente igual un mensaje por el WhatsApp que voy a quitarle el módem para que se conecte directamente con datos y me va a llegar más rápido. Si es que falla el internet, el módem, pues... esto. Ok, entonces quedamos hasta las fechas, ¿no? Esta fecha 1990. Bueno, lo sí, ahí que vamos. aquí se mencionaba es de que el año 1990 o la década de 1990 fue la década que significó un parteaguas, porque a partir de esta década se generó interés público generalizado a las enfermedades priónicas, debido principalmente a que ahora se comprobaba que eran transmisibles a humanos y porque afectó a una gran cantidad de vacas en el Reino Unido. Fue la crisis de las vacas locas. Bueno, entonces dijimos que
todas las enfermedades priónicas son desórdenes degenerativos que tristemente son fatales y que son causados por un agente que no es convencional. Cuando hablamos de una enfermedad fatal, neurodegenerativa o en este caso, sobre todo, infecciosa, es común que nos refiramos a bacterias o a virus, pero en este caso no es ni un virus ni una bacteria. Lo que sí es en esencia una proteína que se pliega mal. Y Prusiner, en 1983, la nombró como prión. La palabra prión proviene de la frase partícula infecciosa proteínica o proteinaceous infection particle. Prusiner demostró, sin lugar a dudas, que estas proteínas, y no virus, y no bacterias, son los patógenos responsables que causan un grupo de encefalopatías espongiformes zoonóticas, que son transmisibles y que son mortales en todos los casos. Entonces, por una conclusión tan contundente y revolucionaria, es decir, era inconcebible pensar que una enfermedad infecciosa pudiera hacerlo sin que participaran virus o bacterias. Entonces, por ese tipo de conclusiones contundentes y revolucionarias, Prusiner obtuvo el premio Nobel. Bueno, ¿qué es un prión? Vamos a seguir describiendo y conociendo un poco más acerca de esta proteína tan especial. Se conocen varios tipos de prión. En mamíferos se encuentra un prión conocido como PRP. Este prión es el responsable de las enfermedades que se conocen como encefalopatías espongiformes transmisibles. Entonces, en seres humanos tenemos este prión que es el causante de estas enfermedades. ¿Qué son los priones? Como ya estamos mencionando, nos damos cuenta que son proteínas, pero proteínas infecciosas, muy especiales, únicas. Y estas proteínas infecciosas existen en más de un estado conformacional. Una proteína, de manera general, como esta hemoglobina o esta GFAP, son moléculas que tienen una estructura tridimensional bastante compleja, intrincada, muy elaborada. Y esa estructura tan especial les da su funcionamiento. Los que han tomado clase conmigo saben que siempre, bueno, les comento con mucha frecuencia que a nivel molecular de la vida, la función y la forma o la estructura de una molécula no pueden estar más íntimamente relacionadas. Son dos caras de la misma moneda, es lo que siempre les digo. Bueno, en el caso de los priones, tenemos que existen en más de un estado conformacional. Y eso representa una excepción a una teoría clásica del plegamiento de las proteínas. La teoría clásica del plegamiento de proteínas te dice que su forma tridimensional está determinada. Voy a dejar el ratón así, la presentación así, porque de la otra manera pierdo el ratón y creo que pierdo control en la presentación, si no hay problema. Bueno, una proteína normalmente adquiere su forma tridimensional porque esa forma tridimensional está determinada por la secuencia de aminoácidos que la conforman. Bajo ciertas condiciones, una secuencia de aminoácidos, una estructura. Pero en el caso de los priones no ocurre esto. En el caso de los priones puede que existan bajo las mismas condiciones diversas estructuras, diversas conformaciones. Además, no solamente en eso se diferencian los priones. Además, los priones llevan información en dicha conformación. Es como si fueran genes. Como si fueran genes. ¿Por qué? Porque cada conformación tiene una información distinta y esta información es transmisible, tiene la capacidad de una manera de transmitirla. Se comportan no solo como agentes infecciosos, sino también que también pueden transmitir, replicar y expresar de alguna forma un fenotipo, algún tipo de fenotipo, la información que contienen en su estructura tridimensional. Ese hecho aunado
lo demás que hemos comentado las hace muy especiales. Existen algunos modelos infecciosa, entre comillas, no entre comillas, la etapa infecciosa, de hecho, de una proteína hacia otra. Eso vamos a comentarlo tal vez un poco más adelante, pero bueno, lo que podemos decir desde ahora es que el modelo de la enfermedad priónica se basa en un hecho, en que la proteína priónica mal plegada, que es la causante de la patología, actúa como un molde. En esta imagen tenemos dos representaciones sencillas de la proteína. PRP es la abreviación, como ya vimos, de prión. Aquí aparecen dos formas, una PRP o prión C y una PRP-SC. La C viene de celular y a esta se le considera la proteína normal. A PRP-SC le considera la proteína infecciosa, la patológica. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? PRSP, por lo que se conoce, se sugiere que actúa como un molde, de manera que cuando entra en contacto con una proteína priónica normal, la C, PRPC, transforma a dicha proteína, que es inocua, en la forma patológica PRPSC. Entonces, una proteína patológica generó por unión dos proteínas patológicas, pero a su vez cada una de ellas que se formó tiene la capacidad de transformar a otra proteína fisiológica. Por lo tanto, comienzo con una, continúo con dos, sigo con 4, después 8, después 16. Es decir, se da una transformación exponencial y eso provoca una acumulación desordenada, masiva, de proteínas priónicas. Ese es un modelo que vamos a retomar un poco más adelante, pero ahorita como para que vayan desde ahora interpretando qué es lo que ocurre. Bueno, entonces, este prión puede existir en dos conformaciones, en la patológica SC o en la fisiológica C. La versión fisiológica no es infecciosa, la patológica sí lo es, y es la que esta versión es la que causa las enfermedades espongiformes transmisibles. Bueno, existen más priones conocidos actualmente y ellos se encuentran en levaduras, en hongos. De hecho, algunos recientes estudios indican que se encuentra en un molusco que es muy especial en neurociencias que se llama aplicia. Y en ese molusco tienen funciones para la formación, según ese estudio, para la formación y mantenimiento de la memoria. Eso es novedoso. Bueno, ahora estamos viendo que tengo una forma fisiológica que va a estar siempre y esa forma fisiológica es altamente conservada en la evolución y está presente no solamente en mamíferos, también está en la mayor parte de vertebrados. Por ejemplo, también se encuentra en pollo, en reptiles. Hasta donde se conoce, solamente en mamíferos, los priones como estos fisiológicos pueden producir enfermedades, hasta donde se conoce, solamente en mamíferos. Es muy común en vertebrados y solamente en mamíferos tiene ese efecto. Ok. Todos los priones son proteínas que se codifican como cualquier proteína, pero se codifican en el genoma del hospedador. Eso es muy interesante. Invariablemente presentan más de una conformación. Ya sabemos por qué, porque son inestables y su secuencia aminoácidica no determina su conformación tridimensional. Entonces son formas caprichosas que se van formando a partir de una molécula que es fisiológica. Y pues cada forma va a tener una característica fenotípica distinta. Entonces, esas proteínas tienen la capacidad de autopropagarse de forma infecciosa y también, tristemente, de ser heredables.
Como hemos mencionado, de manera sorpresiva, el gen que codifica la proteína infecciosa fue encontrado donde menos esperaba. La historia de la humanidad, si ustedes leen cualquier libro de, por ejemplo, cazadores de microbios, los clásicos, todos esos, cada que una persona, un investigador, veía un animal y que sufría un padecimiento o a una persona, siempre se buscaba la causa en microorganismos. Y esos microorganismos eran efecto de que infectaban a un organismo hospedador. Pero en el caso de los priones, de manera sorpresiva, el gen que codifica la proteína infecciosa fue encontrado donde menos esperaba, es decir, en el propio hospedador. Y no correspondía ni a un gen viral, ni mucho menos, sino que era un gen cromosomal. Muy, muy, muy extendido en vertebrados. Y ese gen era independiente, su existencia es independiente de que exista o no infección de priones patológicos. Es decir, nosotros tenemos ese gen en este momento. Bueno, este gen, el que ya vimos que se descubrió que para sorpresa era el causante de la enfermedad, fue denominado gen PRP con mayúsculas. También es conocido como gen PRNP. Su producto génico es la proteína PRP. PRP y PRPC podemos considerarlo como lo mismo. Es la proteína fisiológica, es la celular. Esta C es de celular, es la normal, digamos. Entonces, esta proteína, como ya sabemos, puede originar una isoforma patogénica, que es la forma SC. Bueno, de forma que la forma patogénica presenta alguna mutación, o sea, la forma normal puede presentar una mutación por sí misma que favorezca un cambio de conformación. Y eso puede provocar, simplemente por un cambio que sea a través de una mutación, se puede provocar la formación de la proteína patológica. Pero no solamente a través de un cambio, a través de una mutación, sino que una vez formada la proteína normal, se pueden dar cambios ya en la proteína formada que provocan una inestabilidad estructural que la lleve a formar también una proteína patológica. Ahora vemos que por dos mecanismos, uno directo genético y otro que sería a través de factores después de que la proteína ya se expresó. ¿A qué vamos con esto? ¿Cuál es la importancia? Si ustedes lo notan, la presencia de esta molécula, de esta proteína, PRP, el prión normal, es totalmente necesaria para que ocurra una infección por priones. Si no hay esta proteína, no hay infección. Y eso quedó demostrado. En ratones knockout, para este gen, que no codificaron a la proteína PRP, ellos son resistentes a infecciones con priones, a pesar de que se les inoculaban cantidades elevadas de el gen o de la proteína infecciosa. A pesar de eso, se les inoculaban cantidades grandes a través de vías periféricas o intracerebrales, y estos genes no desarrollaban enfermedad alguna porque son dependientes de que primero su propio genoma codifique la proteína fisiológica. Ok. La secuencia de aminoácidos entre una proteína fisiológica y una patológica, si fuera pregunta de examen, pues ¿son iguales o diferentes? Son iguales. Forzosamente son iguales. Su secuencia de aminoácidos tiene que ser la misma. Ya indicamos anteriormente que ambas proteínas, la forma patológica y la forma normal como esta, ambas son la misma proteína. Desde el punto de vista de la composición, son lo mismo, los mismos aminoácidos. Pero lo que las diferencia es la conformación tridimensional. Ahora, la diferencia entre ambas radica en este hecho. Las principales diferencias están en la estructura secundaria que involucra. Por ejemplo, la proteína normal presenta un 40% de su estructura general de alfa hélices. Esta es la proteína del prión normal, digamos.
y de láminas beta en su estructura terciaria. Tenemos esta conformación, 40% de alfa hélices y menos del 10% de láminas beta en su estructura terciaria. Pero la proteína patológica, el prión SC, tiene alrededor de un 50%, pero ¿de quién? De láminas beta. Si ustedes recuerdan, la conformación de hélice y la conformación de lámina no pueden ser más diferentes. Una es muy extendida, otra está como apachurradita. Son muy distintas. Esta proteína está formada aproximadamente por 250 aminoácidos, aunque varía de especie a especie. Ya vimos que se expresa en muchas especies y va a variar el tamaño, pero aproximadamente podemos considerar 250 el tamaño. Aquí, sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Su capacidad infecciosa de las proteínas PRPSC radica en su conformación tridimensional. ¿Por qué? Porque tenemos una versión alterada de la PRP. Esta versión alterada pierde por completo su función fisiológica normal, pero gana una capacidad que ya vimos que es como de molde, de replicarse por molde. Pierde capacidad fisiológica, gana capacidad replicativa. Otra característica que permite distinguir a una PRP normal, PRPC normal, es que esta molécula se degrada con facilidad, pero la proteína anormal, la patológica, el prión, el malvado, ese es resistente inclusive a proteasas, a una gran cantidad de proteasas. Pero no solamente es resistente, no solamente tiene una forma diferente. Su forma va a provocar este efecto. La proteína normal tiene una forma abierta, como esta silla abierta. Cabe una silla, dos, tres, en un cierto espacio, pero la proteína anormal tiene una forma con láminas beta que permite que se plieguen, que se apilen. Entonces, es como poner sillas pegadas en un mismo espacio que ocuparía una sola proteína normal, ahora puede ser ocupado por montones de proteínas. Eso va generando acumulaciones anormales, patológicas, que es otra de las características de las enfermedades priónicas, que vamos a ver más adelante. La acumulación de estos agregados proteínicos. Bueno, continuamos. Localización. Estas proteínas ya vimos que son comunes en vertebrados. Se presentan y tienen una función necesaria para el funcionamiento normal de un ser vivo, como los vertebrados. Pero podemos decir que principalmente es una proteína celular normal que se expresa en neuronas. También la podemos ver expresada en glía, que son células que rodean a las neuronas, que están muy cerca. Por lo tanto, vamos a encontrarla en cerebro, en médula espinal, pero también está presente en otros tejidos, como el vaso. No sé mucho de anatomía, pero espero que este sea el vaso. Le puse vaso y espero que sí sea el vaso. Bueno, el vaso. También ahí está presente la proteína, el prión normal. Si nos vamos directamente a ver la estructura, que es donde está el detalle, podemos encontrar mucha información muy interesante de cómo es la conformación de las proteínas priónicas. Porciones N-terminal, podemos ver segmentos hidrofóbicos, segmentos hidrofílicos, dominios alfa hélice, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante para hacer una distinción es que el cambio conformacional principal que distingue al prión SC del prión normal, del C, es la ausencia de la alfa hélice H1. Esta es la alfa hélice H1. En el prión patológico no está esta alfa hélice H1, sino que se transforma en una lámina beta. Aquí está la lámina beta, una hélice, lámina beta B. Este hecho que parece muy simple, nada más cambiar una hélice como H1, cambiarla en una hélice B, como esta, una lámina beta, lo que provoca es que afecta por completo las propiedades físico-químicas de la proteína. Para los alumnos que vinieron de la clase de físico-química, las propiedades físico-químicas. Y cuando tenemos un cambio a un nivel tan fundamental como el nivel físico-químico, estamos perdidos porque provoca una reacción en cadena. Bueno,
Eso afecta por completo la funcionalidad. La proteína PRPSC presenta escasa solubilidad. No es soluble en detergentes. Tiene una alta capacidad de formar agregados, como ya vimos, que se pegan unos con otros, y es muy resistente a la digestión por proteasas. Prácticamente ninguna proteasa le hace nada. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Sí. Ah, ok. Es que a veces cuando Sí. empiezo... Ah, ok, gracias. Es que a veces me voy y no sé si me escuchan y ya valió. Ok. Como vimos entonces, el prión C o el prión celular o normal está presente en todos nosotros y tiene una función. Pues, ¿cuál es esta función? Principalmente, se han descrito muchas funciones. No voy a darles una lista de todas las funciones, pero voy a decirles principalmente lo que más se le atribuye. Esta proteína se localiza en la superficie celular de la membrana. Es una glicoproteína. Y esto, al ser una glicoproteína y estar en la membrana, se sugiere que puede tener funciones relacionadas con transducción de señales, reconocimiento de ligandos, adhesión y reconocimiento celular en general. O sea, todo lo que hace cualquier glicoproteína. Si ustedes preguntan en cualquier lugar, ¿qué hace una glicoproteína? Pues va a ser una de esas 4 cosas. Reconocimiento celular, adhesión, reconoce ligandos, transduce señales, como cualquiera. Es lo general. Y esta está ahí, entonces es probable que también lo haga, que se dedique a eso. Bueno, cuando la proteína normal cambia su conformación a la patológica, a la SC, se ve imposibilitada de hacer cualquier tipo de función fisiológica y es un caos. Es la causante, esa acumulación es la causante de las encefalopatías espongiformes. ¿Dónde se genera esta proteína? Es una proteína que se genera en ribosomas que se asocian a retículo endoplásmico. Como la mayor parte de proteínas se genera en este tipo de ribosomas que están pegados, adosados al retículo. Bueno, se generan ahí, se trasladan al lumen, que es esta parte del retículo endoplásmico. Ahí, como cualquier proteína, comienzan a ser procesadas, se le añade una porción N-terminal y se le agrega un núcleo de oligosacárido, que es lo que le permite ser después una glicoproteína. Ahora bien, la proteína se forma, lleva a cabo sus funciones normales, está distribuida en diferentes tejidos, en diferentes órganos, ya está. Pero, ¿cómo es que comienza a hacerse peligrosa? Primero, porque debe de haber alguno de 4 factores que veremos más adelante, que es la influencia genética, que puede ser el consumo, que pueden ser otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero antes de ver esos mecanismos directamente o esas causas, vamos a ver cómo se explica que se provoque que una proteína fisiológica se convierta en algo tan letal e infeccioso. Hay 2 modelos que la literatura maneja, principales, que es el modelo de replegamiento del prión y otro es el modelo de la semilla, así le llaman, seeding model. Ok. El modelo de replegamiento dice que, según este modelo, pues, lo que pasa es que se desnaturaliza la proteína parcialmente y luego se vuelve a plegar, pero se pliega bajo la influencia de una proteína patológica. Es decir, la proteína patológica le sirve de molde porque esta proteína tiene una conformación que no, que tiene está favorecida, digamos, para cambiar. Igual, los que están en la clase de fisicoquímica saben que si hay algo que signifique la palabra favorecido, es una palabra sumamente determinista. Si yo hablo en términos fisicoquímicos de algo favorecido, estoy hablando de algo que va a ocurrir, sí o sí. Y al parecer, esta proteína está favorecida para cambiar, aunque su proceso de cambio sea muy lento y sea imperceptible para la vida de un ser humano, ahí está presente. Y lo que puede hacer el prión patológico
es favorecer el cambio a través de muchos mecanismos que rompen la energía de activación para que esta molécula cambie. Y le sirve de molde, cambia y cambia a la forma exacta de la molécula patológica. ¿Y por qué cambia? Por la influencia de esta molécula. ¿Y por qué? ¿Qué tipo de influencia es? Pues es una influencia, como cualquier otra, entre moléculas, hidrofílica, una influencia a través de interacciones electrostáticas débiles, una influencia a través de puentes de hidrógeno. Ok, en pocas palabras, le sirve de molde y la fuerza a cambiar. Cambió, porque está favorecida aparentemente. El otro modelo se conoce como el modelo de semilla. Según este modelo, la proteína normal y la anormal están en equilibrio, pero está favorecida la conformación normal. La forma patológica, esta, se estabiliza cuando se le agrega. Pero este modelo no es muy utilizado, está quedando en desuso, porque este modelo en principio no explica cómo es que se da el aumento exponencial de la concentración de las proteínas patológicas, porque aquí en este modelo nos dice que nada más se le agrega y son estables, pero no habla de que siga propagándose, liberándose y propagándose más y más y más. Por eso, como no explica mucho de lo que vemos en la realidad, pues que está quedando en desuso. Ok. Ya se formó la proteína maligna, el prión. ¿Cómo podemos inactivar ese prión? Ahí está el problema. Ya escucharon ustedes que las enfermedades priónicas son mortales, fatales, fatales. No hay cura posible. Entonces, ya desde ahí sabemos que va a haber una dificultad muy grande para inactivarlo. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Muchas de las características biológicas de los priones son similares a aquellas que corresponden a los virus, muchas, la transmisibilidad, etc. Sin embargo, se distinguen de los virus en que los priones tienen una marcada resistencia frente a agentes inactivantes, como los principales, el calor y la radiación. Esta resistencia frente a la mayoría de los agentes inactivantes que se utilizan contra virus y bacterias normalmente, eso es lo que plantea un problema tan grave a la hora de decidir qué terapéutica se puede utilizar. Pero bueno, son difíciles de inactivar. ¿Por qué? Como les dije hace un momento, la clave está en la conformación tridimensional que adquiere la proteína, en las propiedades físico-químicas que adquiere. Entre otras están estas: un tamaño pequeño, 22 micrómetros, un peso molecular que no aparece aquí, pero un peso molecular también bastante pequeño, de 22 kilodaltones. Tampoco van a presentar una estructura de partículas como los virus que sean definidas en el microscopio electrónico. No son estructuras definidas, porque como ya vimos, la estructura mantiene una cierta base, pero se pueden dar isoformas con mucha facilidad de la partícula infecciosa, de la proteína infecciosa. Son resistentes a un montón de cosas, a formol, a radiaciones, a etanol, agua oxigenada, nucleasas, a proteasas, a muchas proteasas, es decir, son casi indestructibles. Son destruibles, pero es muy difícil de destruir. Sus propiedades biológicas son, a través de esto se le dan periodos de incubación largos. Para enfermedades priónicas se ha documentado se ha documentado hasta 3 décadas de incubación, en el que se da una exposición a un material contaminado con proteínas priones y la presencia de síntomas 30 años después. O sea, un periodo de incubación muy prolongado. Normalmente puede ser de meses o de años. Después, no inducen respuesta inmune en el hospedador. ¿Por qué? No, no activan el sistema de defensa celular del sistema inmune. El sistema inmune no las reconoce como algo extraño. Permanecen ahí y el sistema inmune está con los brazos cruzados. A diferencia de lo que ocurre con los virus. Y hay una existencia de cepas. Dijimos que las estructuras no son definidas, sino que voy a tener
cadenas o cepas muy particulares, lo que hace que sea todavía más complicado tener un abordaje terapéutico para este tipo de enfermedades. Bueno, hasta aquí, bueno, perdón, es que no sé cómo voy de tiempo, 7:47. Hasta aquí quería darles un panorama para que se familiarizaran con un problema. El problema es las enfermedades espongiformes transmisibles. Ese es el problema. Y su causa son las proteínas. Hasta aquí lo que quería hacer era darles ese panorama para que se familiarizaran con la proteína y con la enfermedad. Ahora voy a describir, aunque sea brevemente por el tiempo que nos queda, las enfermedades priónicas. Bueno, estas enfermedades primero hay que decir que son únicas porque pueden tener diversos orígenes. Pueden tener un origen genético debido a mutaciones del gen PRP, como ya vimos, si el gen PRP muta, tengo una mutación que puede provocar la aparición de enfermedades crónicas. Después, puede ser esporádico por una mutación que sea somática al azar. ¿Por qué ocurre? Todavía no se conoce, pero puede ocurrir. Es decir, la proteína ya se formó, no tiene nada que ver con la cuestión genética, pero por una cuestión todavía no comprendida, esa proteína puede cambiar su conformación sin ninguna influencia externa de una proteína infecciosa. Y además, tenemos una causa que puede ser la transmisible. Y esa transmisible, pues, está determinada por el consumo o por el contacto con ciertos materiales o con algunos tejidos que están contaminados. Existe evidencia de que la enfermedad, el variante de Creutzfeldt-Jakob, se originó a partir de la transmisión de del prión que era originario de bovinos, de la encefalopatía espongiforme bovina. Se dio la transmisión a humanos a partir de carne contaminada. O sea, es decir, la primera zoonosis, si se le puede llamar así, que se dio fue desde bovinos a humanos, a través de comer carne de bovinos que ya tenían el padecimiento. Pero antes de eso, el prión del virus espongiforme bovino, BSE, virus espongiforme bovino, antes de que pasara a humanos, ya había cruzado la barrera de especies. Se cree que a partir de 1986, se cree, cuando se comenzó a alimentar al ganado con harinas formadas a partir de hueso y carne que provenían de cabras y de ovejas que ya estaban infectadas con el scrappy. Recuerden que esto comenzó con el scrappy, el registro de scrappy. Entonces alimentaban con estos huesos y tejidos del scrappy, los convertían en harina y le daban después a las vacas, y luego de las vacas pasó a humanos. El punto de quiebre pues fue 1996, porque en el 88, después de darse este fenómeno, la epidemia que resultó en las vacas fue suprimida cuando se interrumpió la práctica de alimentarlas con esa harina. Pero en 1996 hubo otra epidemia por el mismo motivo, y además fue cuando aparecieron los primeros casos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob disease, en humanos. Y a esa enfermedad le pusieron el nombre de variante de Creutzfeldt-Jakob B, la variante de Creutzfeldt-Jakob disease. Pero no solamente está esta cuestión en la que fue a través de la alimentación. Se reconoce que también hay otras vías que pudieron contribuir a que pasara de animales a humanos. Esas otras vías son las que se conocen como las vías iatrogénicas. La vía iatrogénica se da a través de inyección de hormonas de crecimiento que se obtienen de pituitaria, de trasplante de córnea, instrumentos quirúrgicos, etcétera, ya que los priones, como sabemos, son bastante resistentes a los métodos de esterilización. Se trabajaba con estos materiales y después estos materiales aún así quedaban contaminados y provocaban una infección en humanos. Okay.
En el mundo, las enfermedades de Creutzfeldt-Jakob, bueno, las enfermedades priónicas, son muy extendidas. En muchas encefalopatías podemos observar diferentes tipos de lesiones, diferentes tipos de origen, pero lo que es obvio es de que tienen una gran dispersión en el mundo, ese tipo de enfermedades. La tasa de incidencia se cree que está entre 1 a 1.5 casos por millón de personas al año. Esa es una tasa muy baja. Afortunadamente es una tasa muy baja. Las estadísticas no son exactas porque no todos los países tienen una estadística confiable. Aquí me voy a referir a estadísticas exclusivas de Estados Unidos, donde tienen una población aproximada de 330 millones de habitantes. Ahí se diagnostican al año 400 casos de enfermedades priónicas, lo que supone, afortunadamente, una incidencia de 1.2 aproximadamente por cada millón de habitantes. Es una incidencia baja. Bueno, de las enfermedades priónicas, entre el 80 y el 95% son esporádicas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, entre el 10 y el 15% son genéticas, a menudo familiares, y menos del 1% son adquiridas. Las adquiridas pues son las más notorias, las más dramáticas, porque vemos un efecto de que a través de alimentación se da una infección y además resultan ser las que tienen los periodos de incubación más cortos y los síntomas más agresivos. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se da una enfermedad priónica? Las principales lesiones que vamos a encontrar en el sistema nervioso son, por una parte, deposición de amiloides. En muchas encefalopatías espongiformes, lo que se observa es que en las neuronas se forma una especie de bastones similares a los amiloides. Esos amiloides se pueden observar cuando se hace una microscopía electrónica y cuando se hace la microscopía electrónica se ven una especie de fibras. Esas fibras se les conoce como SAFs, que significa fibra asociada a Scrappy. Fibra asociada a Scrappy. Entonces, a través de microscopía electrónica podemos observar estas deposiciones de amiloides. Los amiloides son agregados proteínicos en forma de fibras. Tienen un tamaño de aproximadamente 100 angstroms, o sea, son relativamente grandes. Están compuestos por proteínas con conformación de lámina beta planas. Ya vimos que como las sillas se aplanaban, se juntaban muchas, pues así ocurre. Se pegan muchas y forman una placa, una especie de placa. Las enfermedades espongiformes transmisibles están compuestas principalmente por estos agregados de proteínas PRP-SC, o sea, las patológicas. Son insolubles, son muy resistentes a proteasas, es decir, aparecen ahí, se quedan ahí, estorban la función fisiológica y es imposible de quitarlas. Arruinan toda la fisiología. Bueno, la otra lesión característica, además de la deposición de amiloides, que es esta acumulación de placas de proteínas, es la espongiosis. Se le conoce como espongiosis. En esta lo que hay es una manifestación tanto en sustancia gris como en sustancia blanca. O sea, vamos a tener en axones y en cuerpos neuronales. Aquí lo que tenemos es una intensa vascularización. En el citoplasma se da una intensa vascularización. Y quedan el núcleo y otros organelos en la periferia. Al centro se da vascularización y en la periferia quedan los organelos. Es decir, se trata de la formación de vacuolas intracelulares. Aquí vemos una imagen. Otra lesión que puede observarse es obviamente que como en muchas lesiones cerebrales se observa cuando hay una lesión de cualquier tipo se forma gliosis, muy común, además de los agregados de las plaquetas, de la forma espongiforme, en el que a través de estas vacuolas vamos a tener una especie de orificios que van a darle al final a todo el tejido, a todo el cerebro, esa vista de hoyitos, esponjosa, por lo cual espongiforme se le da el nombre de enfermedad espongiforme. Bueno,
son los tipos principales de lesiones que aparecen en el sistema nervioso: deposición amiloide y esponjiosis, además de gliosis y otras cosas. Ok. Vamos a entrar a describir un poco, por el tiempo, lo que alcancemos, lo mejor que podamos, las enfermedades que se causan por priones en seres humanos. Comenzamos con la primera que se describió, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Creutzfeldt-Jakob es una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, fatal. Su incidencia es baja, es aproximadamente un individuo por cada millón de personas. La forma típica de esta enfermedad afecta generalmente a personas mayores, de 50 a 75 años. Y su característica es la presencia de esponjiosis en la corteza y en el cerebelo. Y además una gliosis muy, muy marcada. Es decir, esponjiosis en corteza y en cerebelo y gliosis marcada para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Esta enfermedad fue descrita en 1932, para que más o menos se den una idea. En la década de los 90 o cerca de los 90 se da una variante. Se descubrió una enfermedad que en ese momento se le llamó nueva variante NB de Creutzfeldt-Jakob. Actualmente se conoce nada más como B. Creutzfeldt-Jakob, variante de Creutzfeldt-Jakob, que se caracteriza por afectar a individuos más jóvenes, como Charlene, esa joven de 22 años que apenas comenzaba una carrera becada y murió casi 3 años después de que fue diagnosticada. Bueno, esa forma afecta a personas más jóvenes. Y esta forma es la que se transmite por el consumo de carne contaminada, con el prión que afecta a las vacas, a los bovinos. Esta variante fue la causante de una gran cantidad de casos. Actualmente se reconocen aproximadamente 200 casos. Su cuadro clínico es distinto al Creutzfeldt-Jakob clásico. Aquí yo lo que voy a encontrar es sobre todo vacuolización en los ganglios basales, una marcada astrocitosis en el tálamo y amiloides redondeados y cubiertos o no cubiertos, rodeados por vacuolas. La forma clásica de la enfermedad puede presentarse de muchas formas. O sea, la forma clásica además puede tener variantes que vamos a ver ahorita rápidamente. Una variante esporádica. Esta variante aparece por una mutación del gen PRP o por un cambio de conformación espontáneo, así entre comillas, de la proteína PRPC. Otra forma es la iatrogénica, que ya comentamos. Es la forma que la enfermedad se contrae por contaminación con priones, pero en este caso no a través de consumo, sino de material quirúrgico, por ejemplo, endoscopios, electrodos, etc. Y también aparece por utilización de hormona de crecimiento que se extrae de cadáveres contaminados, o cuando se hacen trasplantes de córnea, trasplantes de dura madre, entre otros. Es decir, esta es por contaminación, pero no por algo que se come, sino más bien por métodos quirúrgicos. Después está la familiar, pues obviamente va a aparecer por mutaciones en el gen PRP que se transmiten de generación en generación. Después está una variante infecciosa, que aquí sí es la que corresponde a aquella en la que te infectas por consumir alimentos en donde hay rastros del prión. Esta forma entre humanos casi nunca ocurre. Solamente ocurrió en un momento cuando a ciertos animales se les infectó por malas prácticas. Después de eso, aparentemente ya no ocurre. Y donde más ocurrió con más frecuencia, era en una comunidad que es el caso de Kuru. Porque para que se dé de esta forma, actualmente tendría que ser exclusivamente a través de que hubiera canibalismo, que ya no se da. Ok. Entonces, la primera enfermedad, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Vamos a una segunda, que esta enfermedad es la que se conoce como del insomnio fatal familiar. Esta se caracteriza por una importante atrofia en el tálamo, exclusivamente en el tálamo. Más adelante puede ser que si toman un curso de neurociencia se van a dar cuenta que el tálamo es una estructura anatómica de relevo entre las funciones superiores cognitivas y las funciones
fisiológicas más fundamentales, la respiración, etcétera, los sentidos, etcétera. Bueno, esta enfermedad se caracteriza por una atrofia en ese tálamo. Entonces, las lesiones neuropatológicas de la enfermedad incluyen astrogliosis, principalmente a nivel de las regiones ventrales, anteriores y dorsales del tálamo. Se trata de una enfermedad autosómica dominante causada por mutaciones del gen PRP y se dan exclusivamente por sustituir el ácido aspartico, un ácido aspartico, por una asparagina. Parece poco, pero fíjense todo lo que provoca. Recuerden que el prión tiene 275 aminoácidos. Si de repente de esos 275 la mutación provoca el cambio de este por este, se da esta enfermedad. Bueno, no voy a decir tanto Aspartico por asparagina se da la enfermedad del insomnio fatal. Una tercera enfermedad reconocida actualmente es el síndrome de Hertzmann-Straussler-Scheinker. No sé cómo es esta enfermedad. Es menos frecuente, mucho menos frecuente, afortunadamente, que la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Su incidencia es 2 casos en 100 millones de personas, afortunadamente. Entonces, se llega a dar. La duración de la enfermedad oscila entre 1 y 10 años. A partir de que te diagnostican a que mueres son 10 años. A diferencia de Creutzfeldt-Jakob y la variante de Creutzfeldt-Jakob que vimos que era 1 año, 2 años, 3 años máximo. Bueno, otra tercera enfermedad, tercera o cuarta, es la enfermedad que se conoce como Kuru, pero esta enfermedad estuvo confinada a una época y a un lugar en el espacio definidos, confinado. Afectó a un grupo de tribus en Papúa Nueva Guinea, de hecho, pues por acá, cerca de Australia, aquí se da. Estuvo confinada a varios adolescentes al interior montañoso de Nueva Guinea, donde afecta a unas 160 aldeas indígenas. ¿Por qué afecta? Porque todavía actualmente están las secuelas de lo que comenzó por prácticas de canibalismo. Los principales síntomas que tenían esas personas que sufrían de Kuru eran ataxia cerebral, perdían el control motor, tenían temblores. De hecho, la palabra Kuru significa temblar de miedo. Para ellos veían a un enfermo que empezaba a temblar como si tuviera mucho miedo y era el Kuru, temblar de miedo. Entonces, son sus síntomas. Que van pues haciéndose más drásticos hasta que ya tienen completa incapacidad motora. Pero aquí el periodo de incubación, lo triste, es de que es de 30 años, puede superar 30 años, es decir, todavía puede haber personas que estén afectadas, pero que no han desarrollado síntomas, pero que probablemente los desarrollarán en el futuro. La muerte en estos casos se produce en menos de 2 años una vez que comienzan los síntomas. Otra enfermedad es la que se conoce como el síndrome de Alpers. Es una enfermedad priónica que también pues, es neurodegenerativa, se parece a Creutzfeldt-Jakob en cuanto a síntomas, pero la diferencia es de que además de todo lo que le ocurre a Creutzfeldt-Jakob, también produce degeneración en hígado. O sea, se da en hígado y todo lo que ocurre en Creutzfeldt-Jakob. Y hay otra característica, solo afecta a niños y a recién nacidos. Afortunadamente, su tasa de incidencia también es muy baja. 1 en 50 millones de personas, afortunadamente. Okay. Así como se dan enfermedades priónicas en seres humanos, que de hecho fueron posteriores a que aparecieran en animales, tenemos estas enfermedades priónicas en animales, que ya no vamos a describir. Nada más quiero que las vean para que sepan, tengan un contexto de que existen. Está la enfermedad de Scrapie, que fue la primera que se describió en ovejas y cabras. Está la encefalopatía espongiforme en la bovina. Está la felina, también se da en felinos. Está el síndrome del cansancio crónico y la del bisón. Encefalopatía transmisible del bisón. ¿Cuáles son las consideraciones generales para este tipo de enfermedades? Primero, ¿cómo se diagnostica? El método más seguro, que ya no deja lugar a dudas, es cuando se hace una detección de la proteína
patológica del prión, del PRPSC, con anticuerpos. Ahí ya no hay lugar a dudas. Si con anticuerpos determinamos que una persona expresa o no expresa que tiene PRPSC, tiene la enfermedad. Además, también se puede, como vimos, utilizar microscopía electrónica. Cuando usamos microscopía electrónica, lo que vamos a ver son esos agregados, esos SAFs, si ustedes recuerdan, las fibrillas asociadas a Scrappy. Bueno, aquí vamos a poner SAF. Pero también tenemos que hay otros métodos que pueden ser post-mortem, pero pues obviamente que un método post-mortem, pues ya en el caso de diagnóstico para hacer terapéutica, pues no tiene ningún caso. O sea. Y también tenemos otro tipo de consideraciones, que son consideraciones a partir de la infección y replicación en los tejidos periféricos. En rasgos generales, de manera muy generalizada, la entrada de la proteína priónica maligna, cuando se consume, es capaz de iniciar una reacción convirtiendo moléculas PRPC intestinales en más PRP, pero ahora patológicas, las SC, que invaden nervios periféricos cercanos. En primer lugar, los nervios entéricos, el sistema nervioso entérico. Después, también más esos nervios van a expresar PRPC normal y después se va a convertir en un PRP patológico y se empieza a propagar. Este tipo de transporte es lento y depende de la cantidad inicial de la proteína del prión patológico que se consume o que llega a las terminaciones nerviosas. A nivel del sistema nervioso central, vemos esto. Hay un avance y ese avance es a través de una infección que se da primero en terminaciones nerviosas y hay un avance a través del nervio a medida que se va replicando utilizando a las moléculas PRPC fisiológicas que están en toda la estructura del nervio. Entonces empieza a dar una especie de subida. Es un proceso muy lento y esta lentitud tiene relación o puede ayudarnos a explicar el periodo de incubación de las enfermedades espongiformes que es tan prolongado, que puede llegar a ser de décadas. Entonces, una manera de explicar de que sea un periodo de incubación tan prolongado es este mecanismo a través de ingesta que se da por una especie de escalamiento a través de los axones, de las proteínas fisiológicas PRPC que están en toda la estructura del axón. Bueno, tenemos más formas o más priones que se expresan. Vamos a ver un poco, les comento un poco de esto. Pero en todos los casos lo que voy a ver es esto. Muchas enfermedades neurodegenerativas involucran el procesamiento anormal de proteínas. Eso ocurre pues en Alzheimer y en otras enfermedades neurodegenerativas. Y las enfermedades espongiformes transmisibles no son la excepción. Pero la neurodegeneración aquí, producida por priones, es multifactorial. Involucra acumulación de proteínas anormales en amiloides, estrés oxidativo y apoptosis por mecanismos que todavía no están completamente dilucidados. Las vías no están perfectamente descritas. La enfermedad, como dijimos, afortunadamente no es tan común en seres humanos y no hay muchos mecanismos descritos. Ok. Para no extenderme demasiado, ya estas últimas diapositivas no sabía qué tanto iba a estar sobre el tiempo, así que no quería extenderme demasiado. Vamos a concluir. Lo que quiero compartirles, lo que quise compartirles es una charla en la que veamos un aspecto general de lo que es un prión, porque pues en algunas ocasiones podemos escuchar la palabra, pero es bueno que tengamos una idea más concreta, un poco más profunda de lo que es un prión, sobre todo para estudiantes de biología, veterinaria, ciencias biológicas. Es muy importante. Como conclusión, podemos decir que un prión es una proteína única, que no se conoce todavía demasiado y
que, de acuerdo a lo que se sabe, sus funciones fisiológicas pueden ser todavía más importantes de lo que se cree. Y por mi parte es todo.